Hola, hoy hablaremos de la función compuesta. Las funciones que modelan la realidad, lamentablemente, no siempre son funciones elementales. No son senos, cosenos, logaritmos, exponenciales, funciones monómicas o polinómicas. Generalmente son una composición de ellas. La función compuesta, como las palabras lo indican, es la composición de dos funciones. Podemos componer una función logaritmo y juntarla con una función coseno y sumarle 3. Podemos componer una función seno con una función cuadrática x al cuadrado. Podemos componer una función coseno con una función lineal. A esto se le llama funciones compuestas. Pero expliquemos un poco mejor qué es la función compuesta. No es fácil entenderla. Muchas veces la idea de composición de funciones es un tema que lleva un tiempito poder asimilarlo. Cuando vieron derivada, vieron la regla de la cadena, por ejemplo, para derivarlas. Pero si tuviéramos que definir en pocas palabras qué es una función compuesta, imaginemos lo siguiente. Como saben, una función es una relación donde a cada elemento del conjunto de partida le hace corresponder un elemento del conjunto de llegada. Nosotros los habíamos llamado dominio y codominio. Suponemos entonces que una función podría ser como una máquina que entra a un determinado valor y tiene como salida otro valor, que es la imagen, el correspondiente según la función. Una función compuesta se podría interpretar entonces como una línea de ensamblaje. A un determinado valor lo hacemos pasar por una primera máquina, obtenemos un resultado y a ese resultado se lo aplicamos a una segunda máquina. Tal cual una línea de ensamblaje. Como las líneas de ensamblaje, la función compuesta no es conmutativa. Se puede ver fácilmente que si primero aplico una función y después aplico otra, no es lo mismo que si cambio el orden en el cual yo aplico las funciones en la función compuesta. Es como una línea de ensamblaje, básicamente. No es lo mismo llenar una botella con un líquido y después ponerle una tapa, que poner la tapa y después llenarla con el líquido. Veamos ahora un ejemplo numérico. Definamos una función f de x igual seno de x y una función g de x igual x al cuadrado. Veamos cuál sería la imagen de esta función compuesta del número real 1. Eso sería el producto de hacer primero seno de 1 y a eso elevarlo al cuadrado. El resultado sería aproximadamente 0,71. Pero ¿qué pasa si invertimos las máquinas de lugar? Primero, aplicamos g de x y luego f de x. En ese caso, primero elevaríamos al cuadrado, me daría 1 y después haríamos el seno de 1. Eso sería aproximadamente 0,84. Como vimos, la composición de funciones no es conmutativa. En el primer ejemplo sería g compuesta con f, mientras que en el segundo ejemplo sería f compuesta con g. Veamos ahora una de las aplicaciones de la función compuesta. Supongamos que queremos resolver la ecuación x a la 8 menos 3x a la cuarta más 2 igual a 0. Es una ecuación de grado 8 de la cual no tenemos una fórmula como la de segundo grado. Observando, podemos ver que este polinomio se puede obtener de la composición de dos funciones. F de x igual x a la 2 menos 3x más 2 con g de x igual x a la cuarta. Entonces, haciendo un cambio de variable p igual a x a la cuarta, podemos plantear la ecuación inicial como p al cuadrado menos 3p más 2 igual a 0. Resolviendo esta ecuación con la fórmula de segundo grado, podemos hallar que las soluciones son p igual a 1 y p igual a 2. Pero p era igual a x a la 4. Entonces, las soluciones serán tales que x a la 4 igual a 1 o x a la 4 igual a 2, que tiene como soluciones x igual más menos 1 o x más menos raíz cuarta de 2. Veamos ahora lo último, pero no menos importante, cómo derivar la función compuesta. Habíamos visto en los cursos previos de preuniversitarios que para derivar una función compuesta se utilizaba lo que se denominaba la regla de la cadena. Por ejemplo, si queremos derivar una función f compuesta con g, basta con derivar a f evaluado en g y a eso multiplicarlo por g'. Veamos un ejemplo. Supongamos que f de x es igual al logaritmo neperiano de x, que g de x es igual a x cuadrado. La función compuesta entonces que vamos a llamar h de x será logaritmo neperiano de x al cuadrado. Hagamos ahora la derivada de h de x, o sea, obtengamos h'. Será f' evaluado en x cuadrado por la derivada de x cuadrado.
El resultado es el que tienen en pantalla. Los invito ahora a practicar lo que hemos visto y a participar de los foros.